Fenómenos enigmáticos, sobrenaturales y misteriosos rondan por las calles de nuestra ciudad. Ibagué esconde muchos secretos, secretos que esperan ser revelados en nuestro programa. Los conspiranoicos. Bienvenidos a Los Conspiranoicos, un magazine realizado para aquellas personas que se sientan abducidas por los temas de misterio y conspiración. Mi nombre es Charik Millán. Mi nombre es Nicole Plazas. Y mi nombre es Juan Verona. El día de hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las brujas, desde las leyendas modernas hasta las leyendas clásicas. Vamos a hablar sobre los misterios, la magia y los hechizos que rondan estas figuras enigmáticas. Bueno, el mito más conocido es que las brujas tienen un pacto con el diablo para realizar aquellos hechizos como amarres y demás cosas de brujería. Pero no solo eso, también dicen que las brujas pueden tomar la forma de animales. En el Tolima está el dicho común que las brujas toman forma de chulos o gallinazos. Siempre asocian a las brujas con que se transforman en animales con alas, porque se dice que todas las noches las brujas salen, rondan y hacen diferentes maleficios en las noches y en las mañanas ya vuelven a tomar su figura humana. Sí, es que se dice que las brujas son mujeres del común, no la típica imagen que nos muestran los cuentos, que son una viejita súper arrugada, con verruga y que se va volando con su escoba. Aparte, se cree que la bruja moderna son aquellas que practican brujería. Pero, realmente, ¿qué es esto de la brujería? Con esta pregunta que acabas de hacer, quisiera iniciar nuestra sección que siempre hacemos sobre los conceptos que debemos tener claros para empezar este programa. Conceptos misteriosos. Pues es muy difícil realmente tener un concepto único o claro de lo que es la brujería o las brujas en general. Anteriormente se decían que las brujas eran estas mujeres que conectaban de una forma inexplicable con la naturaleza. Hoy en día se dice que las brujas son aquellas que realizan todo este tipo de maleficios o que practican lo que se conoce comúnmente como la magia. Bueno, y también la magia es un término que siempre utilizamos, pero no sabemos en realidad qué es la magia. Y cuando nos referimos a la magia, hacemos referencia a aquellos hechos que no podemos explicar científicamente, a todos estos sucesos no convencionales que son sobrenaturales. Y es que hacer un pacto con el diablo es que una persona invoque a una entidad demoníaca para realizar intercambio. Entonces, digamos, esta le vende su alma a cambio de ciertos poderes. Y normalmente, pues dicen que los guías espirituales de las brujas son estos espíritus diabólicos o entidades demoníacas, las cuales, como decía mi compañera, intercambian cierto tipo de cosas o realizan cierto tipo de sacrificios y practican lo que se llama la magia negra. Historias terroríficas. Para este episodio trajimos una historia de un joven que se llama Jair, de 19 años, que se encontraba en el parque con su amigo Aurelio. Allí vieron por primera vez a Rosario, una joven divina. Entonces él decidió hablarle y preguntarle si era de por ahí, pues porque nunca la había visto antes. A lo que ella respondió que no y empezaron a hablar. Él empieza a coquetearle, a hablarle con ternura y empiezan a hablar y a hablar más. Así es entonces cuando ella le platica sobre lo aburrida que está de llegar a ese nuevo barrio y cree que no hay nada más que hacer allí. Entonces Jair la invita a salir para demostrarle lo contrario. Ella acepta su invitación, pero él tiene que irse deprisa porque la misa ya iba a comenzar y él era el monaguillo de la iglesia. Así es, él cuenta que los días pasaban y no paraba de pensar en aquella mujer esbelta que lo había dejado, por decirlo así, hipnotizado. Esperaba un poco con ansias la fecha planeada pues para volverse a reencontrar con ella. Sin embargo, Jair no se llegaba a imaginar que aquella encantadora mujer, lejos de ser una persona común, guardaba unas intenciones muy oscuras en su corazón. Mientras tanto, Rosario hablaba con otra mujer sobre su plan malvado,
Se reía y anunciaba que ya tenía un muchacho para el trabajo, quien era bien débil. Así es. Pero pronto llegó el día del encuentro. Ambos jóvenes se encontraron en la plaza. Rosario llevó a Yair a caminar y sin sospechas llegaron pronto hasta el cementerio. Entonces ella lo invitó a ingresar, ya que este lugar era muy poco habitado y podrían estar solitos. Así entraron al fondo del cementerio. Allí se encontraron con un grupo de mujeres y otros 2 jóvenes arrodillados. Jair pronto quiso pues que se devolvieran, pero ella lo tranquilizó y le dijo que esperaran un rato. Ya estaba anocheciendo, él sentía mucho miedo pues, pero no era capaz de irse porque pues estaba casi hipnotizado por la mirada de aquella mujer, Rosario. Ellos estaban allí cerca de las mujeres. Ellas estaban desdoblando mantas sobre las tumbas, mientras que Rosario pues estaba como maquinando la mente de Jair y de los otros jóvenes pues para dejarlos inconscientes durante el ritual. Se dice que dentro de las mantas se encontraban frascos con agua hedionda y verdinegro, ungüentos extraídos de sapos y lazos con los que azotaron a sus nuevos aprendices. Luego de esto untaron con las aguas sus manos, pies, pechos, sienes y partes íntimas. Los encuentros siguieron repitiéndose durante 15 días bajo el embrujo de Rosario. Jair tenía conciencia de las cosas que pasaban, pero no podía resistirse. Su cuerpo, su mente y su alma no aguantaban un día más. Después de tantos rituales, se encontraba desesperado y con la poca fuerza y conciencia que le quedaba, pidió ayuda a alguien que estaba cerca del cementerio, sin esperar que era su amigo Aurelio. Jair cuenta que antes de desmayarse, pues le pidió a Aurelio que lo llevara a la iglesia, que el problema no era del cuerpo, sino del alma. Solo Dios podría sacarle ese mal y liberarlo de aquellas brujas. Aurelio estaba muy dudoso y que debería llevarlo al lugar más lógico para él, que era un hospital. Pero mientras manejaba se sentía aturdido y empezó a tener fantasías con Rosario. Fue así como entendió que su compadre tenía razón y como pudo llegó a la iglesia del pueblo. El padre, al oír el freno abrupto de un carro, salió del templo y corrió a auxiliar a los 2 hombres. Él creyó que habían tenido un accidente automovilístico, pero era peor que eso. Jair, estando en la casa de Dios, parece tener una mejora y su conciencia vuelve a él. Así puede contar lo que estaban haciendo todo este tiempo esas mujeres brujas. Lo que sugirió el padre Fernando era acabar con estas mujeres. Convocó a toda la gente con palos, piedras y sal. La única solución era matar a esas hijas del diablo. El punto de encuentro fue la plaza central. Allí el padre llevó a Jair y esperaba a los otros hombres que también estaban sufriendo estos embrujos y también a las brujas que las llevaría la gente. Y es que en sí todo el pueblo estaba unido para realizar este trabajo. Hombres, jóvenes, mujeres, policías, campesinos, todos. La gente ese día cerró temprano los locales, las tiendas, las oficinas, para buscar a las brujas y erradicarlas. Él cuenta que poco a poco fueron acercándose al lugar y la algarabía empezó. Las brujas empezaron a ensordecerse. Fernando, con botellas de agua bendita, crucifijos y demás elementos religiosos, pues estaban esperándolas. Entonces pasó lo que debía pasar, no sin antes recibir la maldición de estas 3 mujeres brujas. Los hombres, ya en la noche, estaban normales. Habían recuperado el brillo de sus ojos, el color de su piel. Es así como termina esta historia. Pero ¿saben qué es lo más inquietante de esta historia? Es que ocurrió en el barrio El Salado de acá, de la ciudad de Ibagué. Además, alrededor de la historia existe un mito. Muchos de sus habitantes dicen que desde entonces en este barrio hace tanto calor. Pues la última frase de Rosario fue: arderán toda la vida como nos hicieron arder a nosotras. Entonces el fuerte calor que hace en esta zona de la ciudad es a razón de la maldición que tienen por haber asesinado a las 3 mujeres brujas que habían llegado alguna vez a este pueblo. Pues de hecho, esta historia es un poco pues tradicional del Salado. Sus habitantes más antiguos dicen que sus abuelos o sus antepasados fueron quienes asesinaron a estas brujas.
Así es, y es que esta historia estuvo demasiado fuerte y saber que fue aquí cerquita, aquí nomás, es aún más inquietante y nos llena de misterio. Experiencias paranormales. Para continuar con la siguiente sección, me gustaría preguntarles si ustedes alguna vez han tenido experiencias con brujas o conocen alguna historia. Pues yo la verdad, pues no he tenido un encuentro real con alguna bruja, pero recuerdo hace unos años cuando fui cerquita aquí a El Espinal, allá tiene mi abuelo una finca. Allá hay caballos y diferentes animales y justo ese día que yo fui había una yegua que estaba enferma. Y yo escuchaba que siempre decían que las brujas en las noches llegaban a trenzar el cabello de los animales, de los caballos más que todo, la cola y el cabello de acá. Y yo nunca la creía, pero ese día pude corroborar de que alguien esa noche sí lo trenzó. Yo estaba enamorada de esa yegua, era súper linda y como se enfermó, pues yo estuve cuidándola. Y yo llegué como hasta las 10 de la noche y salí, cerré todo y me fui a acostarme. En la mañana también me levanté muy temprano a volver a mirar cómo seguía la yegua y ahí ya me encontré que tenía trenzas por todo tenía trenzas y ahí me impacté porque yo fui la primera en abrir y también fui la última en cerrar, como el establo donde están guardados los caballos. Sí, la verdad, es un poco, pues, no sé, extraño y inquietante porque normalmente uno no está acostumbrado a ver como este tipo de cosas por lo general. A mí me cuenta que, pues, mi abuela me cuenta que mi mamá, pues, cuando estaba muy pequeña, ella no la habían bautizado. Entonces, pues, dicen que siempre le decían a mi mamá, ay, bautiza a la niña, porque su hija es muy bonita y además no está bautizada, entonces la bruja se la puede llevar. Me acuerdo que una vez mi mamá se levantó a tomar agua y pues por lo general ella no dormía con mi mamá abuela y mi mamá. Ella no dormía con mi mamá, mi mamá abuela no dormía con mi mamá, entonces ella la dejaba en un corral en otra habitación. Ella se levantó de la nada así un poco inquietada, tenía como ganas de entrar al baño y se dio cuenta que, o sea, la cuna estaba más corrida de lo normal hacia la ventana y que aparte la bebé estaba desarropada y pues obviamente obviamente va a saber que siempre la deja arropada y siempre tiene como su sitio para estar lejos de la ventana, pues porque obviamente el frío enferma a los bebés. Claro. Entonces, pues claro, ella de una vez se asustó y se acordó de todo lo que le dijeron las amigas, que la bautizara, que yo no sé qué. Pero entonces, pues, como no la podía bautizar tan rápido en el momento, hay unos agüeros, no sé si de pronto ustedes conozcan algunos, yo conozco y es que le dijeron que como obviamente el bautizo no se podía hacer tan rápido, entonces que mientras a ella la bautizaban, pues que colgara unas tijeras en forma de cruz en la ventana, que eso decían que evitaba el ingreso de las brujas a los lugares y pues para que no se pudieran llevar a los bebés. Total. Por eso es importante, si ustedes no creen en Dios o en la religión y no quieren bautizar a sus hijos, tienen que protegerlos de alguna manera. Pueden ponerle, por ejemplo, manillas rojas en sus manitos o en sus piecitos para así protegerlos. Yo tengo una pequeña historia, es de mi padre, cuando ejercía su labor como policía en un pueblo. Él estaba en su lugar de trabajo y empezó a escuchar que en el techo caían piedras. Entonces, claro, se le hizo súper raro porque estaba solo y estaba en un pueblo en zona roja. Se alertó muchísimo porque estaba en un pueblo de zona roja y empiezan a tirarle piedras pues al techo. Claro. Resulta que sale y no ve nada. Vuelven a escucharse cosas en el techo, pero ahora eran rasguños. Cuando él salió a ver qué era un pájaro gigante. Un pájaro gigante con unas garras súper largas, pero con cabeza como de mujer. O sea, era muy humana. Él tenía un rostro casi humano. Él lo que hizo fue tomar la escopeta y empezar a disparar como loco. Y empezó a escuchar cómo ese pájaro se reía de él porque no lograba apuntarle, no le daba ni un tiro. Y así se escapó.
Pues de hecho es muy curioso porque normalmente este tipo de cosas suceden más que todo en los pueblos, porque son como los lugares en donde pues las brujas, por decirlo así, más habitan, porque son los lugares como más antiguos que uno puede encontrar pues en sí aquí en el país. Yo me acuerdo que hay algo que sí es como, no sé, como una leyenda, un mito que hay en los pueblos, y es que a los jóvenes y a los borrachos los persiguen mucho las brujas, y más que todo a los hombres, a aquellos hombres que dicen que son infieles, o que son malos esposos, o que son muy, 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 muy lindos, o muy bonitos físicamente. Entonces, está esa leyenda de que las brujas se quedan mucho en estos pueblos, y que normalmente las brujas son las personas como más adultas, por decirlo así, que habitan todavía en los pueblos, y que pasan y pasan las generaciones, y que dicen que todavía siguen las mujeres, aquellas mujeres vivas. Yo también tengo una historia parecida a la que nos acaba de contar Charik, que es el amigo de mi hermano. Él empezó a vivir también en un pueblo, precisamente, como ya hemos diciendo, y él empezaba a viajar y retornar, viajar a Ibagué y retornar. Una noche de esas, pues él manejaba el carro y sintió que algo cayó encima, y se escuchaban como unos rasguños, como unas garras, como algo muy extraño, pero él le dio mucho miedo ir a revisarlo. Él estaba aterrorizado de revisar, y se fue así, y empezó también a oír como chillidos, voces. Él iba muy trastornado, pero también con mucho miedo, entonces no se bajó, y hasta cuando llegó a su casa allá en el pueblo, pues se bajó, y cuando fue a revisar no había absolutamente nada, ni siquiera habían rasguños ni señas en el carro que había pasado algo. Entonces lo que él hizo fue pues entrar a su casa normal, durmió, y en las mañanas empezó a revisar su cuerpo y estaba lleno de rasguños. Y eso le fue sucediendo y sucediendo noche tras noche, hasta que alguna vez vio como también un pájaro en su ventana, y él se atrevió a decir: mañana venga por sal. Que eso también es un mito o un agüero para que la bruja ya deje de molestar precisamente al joven. Y al otro día pues no fue nadie, pero ya lo dejaron de molestar, y él ya empezó a vivir tranquilamente, porque eso sí lo afectó demasiado. Bueno, podemos ver que coincidimos en varios elementos y cosas como son los animales. Entonces, no sé, yo creo que podríamos concluir con que pues es más que real que existen las brujas, pero pues lo dejamos a su criterio. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio de los conspiranoicos. Bueno, recuerden, conspiranoicos, pues no hay que creer en las brujas, pero de que las hay, las hay. Nos vemos en un próximo episodio.